Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos transmitiendo este mensaje de parte de la palabra de Dios, de parte del Señor Jesús. Y saludamos muy cordialmente a los que tienen, Señor, esa paciencia, ese amor para con nosotros y ese deseo de escuchar este mensaje. Saludamos muy cordialmente a las personas que nos escuchan o que nos ven en Veracruz, en el estado de Veracruz, en el estado de México, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Monterrey y en alguna otra parte de la Ciudad de México, en alguna otra parte de la República Mexicana o parte de donde nos estén escuchando. Sean ustedes bendecidos a través de esta palabra que tenemos este domingo, en donde se está celebrando el Día de las Madres. El mensaje para este día, este domingo, es el mensaje para el Día de las Madres en medio de esta pandemia. Todos sabemos en todo el mundo lo que está pasando, pero aún así, en algunas partes de México, en algunas partes del mundo, de Centroamérica, Sudamérica, no sé, se celebra el Día de la Madre. Y yo quisiera en este día llevar un breve mensaje a las madres de parte del Señor Jesús. Así que comenzamos haciendo una oración, bendiciendo a toda la comunidad que nos escucha, amigos que nos están escuchando, y este mensaje te sirve para que tú bendigas el nombre del Señor a través de la madre que te dio, si la tienes, y si ya no está contigo, vamos a orar. Señor, tu siervo viene delante de tu presencia y te ruega, Señor, que me uses en este pequeño mensaje para estas personas, hermanos, hermanas, que nos escuchan, que nos sintonizan. Yo te ruego que tú, Señor, bendigas esta palabra tuya. Te lo pido, Señor, en tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén. A través de la Escritura, a través de la Biblia, tenemos muchos pasajes que hablan sobre la mamá, sobre la madre. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 9 y 10, David hablando dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, sobre ti he echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmista compara la ternura de esta madre con el cuidado de Dios. La confianza que tiene una criatura, que tiene un niño, no tiene límites, descansa completamente en los brazos de su madre. No se puede comparar tampoco el amor de una madre con el amor de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 12, dice, ustedes serán llevados en sus brazos y mecidos en sus rodillas como madre que consuela a su hijo. Así yo consolaré a ustedes. Nos damos cuenta aquí, hermanos, cómo los escritores bíblicos nos hablan del amor de una madre hacia sus hijos. Y les decía que no se puede comparar el amor de Dios al amor de una madre, pero ciertamente que el amor de una madre es sublime. Después del amor de Dios, no hay como el amor de una madre. Y en la Biblia encontramos a varias mujeres. Simplemente un ejemplo para ustedes. Por ejemplo, Sara, ya estando anciana, tuvo a Isaac. Tenemos a Rebeca, que tuvo a Jacob y Esaú. Jocabed tuvo a Moisés. Ana a Samuel. Betsabé a Salomón. Y María tuvo a Jesús. Estamos viviendo uno de los momentos más terribles de la historia del siglo XXI. Todos estamos sufriendo a través de esta pandemia o de esta enfermedad que se llama coronavirus o científicamente COVID-19. Es muy duro para muchas personas estar confinadas en cuarentena, pero es más duro para las personas que están sufriendo la enfermedad. Yo creo que este Día de las Madres va a ser completamente diferente
a otros años, porque la gente tiene miedo, tiene temor, y muchos tienen a sus familiares contaminados. Sin embargo, a través de la historia, a través del tiempo, las madres en diferente tiempo han sufrido y sufren de diferente manera. En todas las generaciones, la mujer, las madres, cuando se casan o cuando tienen hijos, es donde comienza el sufrimiento. Dios, en su sabiduría y en su amor, hizo completamente diferentes a las mujeres de los hombres. Completamente. Una mujer en su hechura, en su físico, es completamente diferente a un hombre. Se supone o dicen que el hombre es el sexo fuerte. ¿Pero el sexo fuerte en qué? ¿En dónde? Si muchas veces nosotros nos estamos muriendo de un catarrito. Imaginémonos, hermanos, imaginémonos a una mujer teniendo los dolores de parto. Que nosotros tuviéramos esos dolores de parto. ¿Qué podríamos hacer? A través de mi vida, en mi niñez, yo miré muchas personas sufrir, muchas madres sufrir. Me crié en un barrio en la Ciudad de México y de muy niño yo miraba todo eso. Pero yo no me daba cuenta de lo que es el sufrimiento, porque cuando uno está chico, uno nada más piensa en jugar y en pasar un buen tiempo, ir a la escuela, llegar a la casa y los quehaceres que le asignan a uno y hacerlos. No se da uno cuenta realmente del sufrimiento. Ahora que estoy viejo, veo con claridad cómo sufre la mujer mexicana. Y no nada más la mexicana. Todas las mujeres a través del mundo sufren de una forma u otra. Ahora que se celebra el Día de la Madre aquí en Estados Unidos y en México, de donde yo vengo, lo celebran el día 10 de mayo, el día que caiga. Pero ahora el 10 de mayo aquí en Estados Unidos cayó en la fecha, en el calendario, el domingo. Pero yo creo que el Día de las Madres debería ser todos los días, ¿que no? ¿No piensan ustedes que debería ser todos los días? Una madre necesita todo el respeto, el apoyo. O díganme ustedes, hermanos o amigos, ¿cómo ustedes o yo le podíamos pagar a nuestra madre cuando nos enfermamos y pasa toda la noche cuidándonos? ¿Cómo le podríamos pagar? Les decía que este día puede ser el más feliz para una madre, pero también puede ser el más triste y con mucho dolor para otras. Hay quienes no tienen hijos y tienen que soportar la celebración del Día de la Madre, pero no de la misma forma como lo hacen las que tienen sus hijos. O algunas madres tienen a sus hijos en la cárcel, o los tienen enfermos, o tienen a sus madres confinadas en alguna clínica, en algún hospital contaminada con esta enfermedad o con alguna otra enfermedad. O muchas, en estos días de pandemia, en estos días de contaminación del coronavirus, muchos han perdido a sus madres. Y lo más triste es que no han tenido ni siquiera la oportunidad de ir a despedirse de ellos. Ha de ser muy triste todo esto, que todo tiene que hacerse viral o por teléfono. Les decía yo que cuando estaba yo pequeño, yo miraba a esas mujeres y ahora que estoy viejo me doy cuenta qué es lo que les hacían. Esas mujeres sufrían con sus maridos. Esos maridos borrachos, desobligados, abusivos verbal y físicamente, lo que hoy llamamos violencia doméstica. Pero si ustedes
me permiten en este día, quiero hablar de una mujer que se le acercó a Jesús y le hizo una petición tomando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15 del versículo 21 al 28 y el mismo relato está en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, 24 y 30. Quiero que miremos y hagamos una comparación. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15 del versículo 21 al 28 dice de esta manera: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró a él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. El Evangelio de San Marcos lo da de diferente forma, pero la misma narración. Dice el capítulo 7 del 24 en adelante: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y su hija acostada en la cama. Qué interesante narración, hermanos. Las multitudes seguían a Jesús. En el capítulo 15 encontramos que Jesús había hecho muchos milagros. Encontramos que él había alimentado a más de 5,000 personas, a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Jesús estaba cansado, humanamente hablando, aunque él es Dios, pero en la humanidad él estaba cansado. Entonces él se retiró a la región de Tiro y de Sidón para descansar y que la gente lo dejara a un lado, que él descansara. Pero su fama había llegado tan lejos que ahí ni en Tiro ni en Sidón encontró la paz que él andaba buscando, y se encuentra esta mujer. Y se va al otro lado del mar, a Tiro y a Sidón. Subió a un monte y se puso a orar. Quiso descansar, pero no lo dejaba. En Tiro y en Sidón es una región de gentiles, o sea, ahí no había judíos, había puros gentiles. Su intención era quedarse ahí y descansar un poco. Sin embargo, su fama había recorrido toda esa región ya. Obviamente, muchas personas lo conocían. En el capítulo 3 de Marcos, el versículo 6, dice que mucha gente en Sidón había escuchado de él, o habían llevado el mensaje de una persona que se llamaba Jesús de Nazaret, que hacía milagros y curaba a la gente de todo mal. Es exactamente aquí, en este capítulo 15-22, que aparece la mujer sirofenicia con un problema. El problema de ella era grande. El problema de ella
era, ¿cómo le voy a hacer para que mi hija, ese demonio salga? La Biblia no dice si ella era casada, el nombre de su esposo o el nombre de su hija. La Biblia no lo dice, pero sí dice el problema. Y el problema es que esta mujer sirofenicia era muy grande. El problema de esta mujer era que tenía una hija endemoniada. Muchas mujeres, madres, en este día tienen algún problema con sus hijos, con sus esposos, o un problema de sanidad. Y a través de la Escritura vamos a ver quién es el que les puede ayudar. Esta mujer sufría por la enfermedad de su hija. Y esta mujer clama. En el versículo 22 dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo interesante de esto es que ella era gentil y para decirle a Jesús, hijo de David, era solamente para los judíos, para los hebreos. Esta mujer, siendo gentil, reconoce la deidad, reconoce que Jesús es todopoderoso. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 3 al 3, encontramos también la historia de otro gentil. Jesús viene entrando a Capernaum y se encuentra a un hombre que era un centurión. Y este hombre se le acerca a Jesús y le dice a Jesús, Señor, ten misericordia de mi siervo porque está paralítico y sufre mucho. Y el Señor Jesús le dice, vamos a verlo. Y el centurión le dice, no, por favor, Señor, no quiero que vayas a mi casa, porque yo soy un hombre pecador y no puedo dejar que tú entres a mi casa. Solamente di tu palabra, porque yo también tengo poder. Yo le digo a mis siervos, ve y va, y ven y viene. Nada más di tu palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús dice, en verdad que ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como con este hombre. Dice, ve y se haga como tú has creído. Y dice que el centurión fue y cuando llegó, el siervo del centurión ya había sido sanado. Jesús se sorprendió, dice, Jesús ni aún en Israel había visto a alguien con esa fe. Miramos dos gentiles, a este centurión en el capítulo 8 y a esta mujer en el capítulo 5 y Marcos capítulo 7. Esta mujer y el centurión no estaban en el pacto de los judíos. Es una mujer pagana, pecadora. Ella viene sin derechos, sin privilegios, lo contrario a los judíos, hijos de Abraham, hijos del pacto. Esta mujer está desilusionada de sus ídolos, que no son capaces de ayudarla en su necesidad. Por tanto, viene a Jesús creyendo en su corazón que Él tiene poder para ayudarla. Jesús le dice que su fe es grande. ¿Por qué? ¿Por qué su fe es grande de esta mujer? Porque su fe tenía poco en lo cual ella podía tener una base, tenía muy poquita información en comparación con la información que tenían los judíos. Los judíos eran hijos de Abraham, tenían todas las promesas, tenían la ley, tenían a los profetas, y esta mujer no tenía más que su fe. Tratando de afianzarse en esa fe, esa información que ella tenía tan poca, la está haciendo grande. Hay mujeres cristianas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, tienen mucha información. Otras tienen muy poco. Pero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu fe, hermana? ¿Cómo está tu fe, hermano? Porque la fe
cubre a hombres y mujeres. ¿Cómo está tu fe? La Biblia dice que cuanto más conocimiento tienes, más responsabilidad tienes delante de Dios. Porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Esta mujer puso su fe en la persona correcta. Y la persona correcta es Cristo Jesús. ¿En dónde está basada tu fe? ¿En dónde está basada tu esperanza? ¿Tienes una necesidad? ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás diciendo que te ayude? Esta mujer hizo lo correcto. Buscó a la persona correcta. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Es dar un giro completamente diferente. Es volverse del pecado a Dios. En este tiempo de incertidumbre, quiero compartir con ustedes esta experiencia que me pasó esta mañana, hermanos. Uno de mis hermanos muy queridos habló y dijo una palabra muy interesante y yo la voy a aplicar en ilustración con ustedes. Estábamos platicando antes de comenzar la grabación y decíamos cómo la gente está atormentada, está con miedo, con mucho temor. Y el hermano me decía: sí, hermano, dice, le tienen más temor al coronavirus que al pecado. Y eso es cierto, hermanos. ¿A qué le tiene usted miedo? El Señor dijo: no tengan temor al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Le doy gracias a Dios por mi hermano, porque el Señor habla de diferentes formas, de diferentes maneras, para poderlo transmitir a todos y darles a ustedes esa palabra de alivio, esa palabra de aliento, que hay quien nos puede ayudar en este tiempo, y ese se llama Cristo Jesús. La mujer sirofenicia vino a la persona correcta. Nosotros podemos decirle: Señor, aquí estoy, no merezco, pero Señor, en tu misericordia, aquí estoy. Esta mujer vino al Señor en busca de misericordia. Era una persona que era indigna. Ella no demanda nada, al revés, viene buscando misericordia que no merece. Un predicador dijo lo siguiente, hermanos, hermanas y amigos: el arrepentimiento es el acompañante inseparable de la fe. No hay un verdadero arrepentimiento que no venga de una fe en Cristo Jesús, y no hay una fe verdadera en Cristo Jesús que no esté teñida de arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento van juntos de la mano. Otra vez, no hay un verdadero arrepentimiento que no venga de una fe en Cristo Jesús. Y no hay una fe verdadera en Cristo Jesús que no esté teñida de arrepentimiento. Y la fe y el arrepentimiento van juntos de la mano. Esta mujer tiene una gran fe. La fe implica arrepentimiento. No soy digna, ten misericordia de mí. Le llama y le reconoce como rey y lo trata como tal, con reverencia. Nosotros, los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos del Señor Jesús. Hay veces que nosotros somos muy irreverentes, usamos hasta el nombre del Señor para que se cumpla o nos crean. Cuidado con tomar el nombre de Dios en vano, porque es uno de los mandamientos. El Señor Jesús le puso unas barreras a la mujer. En el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús estaba cansado. Quería ir a descansar a Tiro y a Sidón. Pero es interesante
Parece que Jesús se hace el desentendido y parece que él no quería atender a esta mujer, pero esta mujer insistía. ¿Cómo está tu necesidad, hermano, hermana? A veces te das muy rápido y ya no insistes en pedir. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 24, que la puerta es estrecha y muchos se esfuerzan en entrar. Jesús le quiere demostrar a esta mujer lo que es una fe verdadera. Está probándola. La mujer seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le piden al Señor que las despida, pues seguía gritando tras de ellos y estaban ya molestos. En el versículo 24, todavía más intrigante, Jesús le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué afirmación tan extraña, ¿no se les hace? Es como si Jesucristo le estuviera diciendo, en primer lugar, mi tiempo para los gentiles todavía no ha llegado. Tengo primero que ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero lo que Jesús estaba haciendo era enseñarles a sus discípulos que entendieran qué es lo que él estaba haciendo en ese momento. Que tuvieran muy claro lo que él estaba haciendo. Para muchos hubiera sido suficiente para irse, me rechazó y buscar otro Dios. Pero esta mujer, su fe era sumamente grande y perseveró. Ella reconoció con adoración y con humildad. Y en el versículo 25 lo miramos y dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Se postró. Literalmente puso su cabeza en el suelo y ella ni siquiera miraba al Señor en señal de humildad y adoración. No se da por vencida. Es una búsqueda sincera y verdadera. Cuando nos humillamos ante Él suplicando, el Señor nos escucha. Ella no discutió con Él, solamente se humilló. No hay orgullo en ese corazón. Hay una dependencia absoluta de Él. Y esta es la característica muy grande de esa fe. Jesús le pone otra barrera. Y miramos el versículo 26. Dice que Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta forma de hablar para nosotros en este siglo XXI puede ser ofensiva. Pero en el tiempo de Jesús no era ofensivo. El perrillo es una mascota. Hay muchas familias, cristianos, creyentes o no creyentes, tienen una mascota, tienen un perrito, un gato. Pero aquí está hablando del perrillo. ¿Cuánto quiere usted a su perrito? Prácticamente el perrito es parte de la familia. Se preocupan por él, lo quieren, y el perrito les hace muchas fiestas cuando viene el dueño, cuando viene el amo. Y uno se podría poner a pensar, bueno, ¿Jesús está tratando de ayudar a esta mujer, sí o no? Pues por supuesto que sí. El Señor está para ayudarnos, pero en el tiempo de Él. No en el tiempo tuyo y en el mío, no en el tiempo de esta mujer. La palabra no era un desprecio familiar. Se refiere a un perrito, a una mascota de la familia. Está probando su fe. Pero ella es muy inteligente, tiene mucha fe, no se hunde, no le contesta. Se queda callada. Pero en el versículo 27 miramos que ella explota. Y él le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué persistencia, hermanos, y qué respuesta. Ella no discute, solo acepta la orden, que ella no es judía,
que ella no es hebrea, como los gentiles, admite comer las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esta mujer no estaba pidiendo toda una barra de pan, solamente con las migajas se estaba conformando. La petición, hermanos, la petición, amigos, es respondida. Miramos en el versículo 26, respondiendo Jesús, o él, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija en ese momento fue sanada. Es como si Jesús le hubiera dicho, me has conquistado, me has ganado, y desde aquella hora su hija sanó. Jesús no necesita estar presente para que sane a los enfermos. Jesús no necesita estar aquí físicamente para que escuche tu petición. Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí, y la petición que tú le dieres con fe, Él te la va a contestar. Es con su sola palabra que el Señor sana. Él tiene todo el poder para hacer milagros porque Él es Dios y Él es un Dios todopoderoso. ¿Tienes una necesidad, hermano, hermana, amigo? Habla con Él en humildad. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En estos días de tanta necesidad, en estos días que todos necesitamos, de todos y para todos, es bueno acercarnos a Dios y pedirle primeramente por nuestros familiares, por nuestros hijos y por esa necesidad que tú tienes. Hazlo, hermano. Hazlo, amigo, amiga. Pero para eso, para que Él te escuche, primeramente tienes que pedirle perdón si no lo conoces, si no eres hijo de Dios, si no tienes a Cristo en tu corazón. Pídele que perdone tus pecados, arrepiéntete y que tome tu corazón y que te haga un hijo, una hija tuya. Humildemente pida que tenga misericordia de usted y que Él conteste cualquiera que sea tu necesidad. La Escritura en Isaías 55:7 dice que Él es amplio en perdonar. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando murió por usted y por mí y por todos los pecadores. Y su sangre, con su sangre borró mis pecados y los de usted. Voy a concluir en esta mañana con una oración y hacer esta petición por ustedes y por mí. Pidamos con fe, como la mujer sirofenicia, oremos, invocando su nombre. Señor Jesús, vengo humildemente delante de tu presencia en este día en que estamos recordando a cada una de nuestras madres. Algunas ya no están con nosotros, otras quizás están enfermas, en cama, contagiadas o con diferentes enfermedades. Otras también viven lejos de nuestra presencia, muchas sufriendo la pérdida de sus trabajos y con la presión de pagar las rentas. Hay también muchas madres solteras y casadas, donde los padres de estas familias que tienen no les dan un apoyo moral, sentimental o económico. Te pido misericordia por todas y cada una de ellas, donde quiera que se encuentren, que les concedas las peticiones que tienen delante de tu presencia, y como la mujer sirofenicia, les concedas esta petición en tu poderoso nombre. Yo oro. Amén. También deseo felicitar a todas las madres que se congregan aquí en esta iglesia en Peniel, en la ciudad del comercio. Si usted un día quiere visitarnos, estamos ubicados en el 4422 de la calle Trix, TRIGGS, en la ciudad del comercio. Código postal 90040. El número de teléfono es el área
243-9323. Felicidades a todas y cada una de ustedes, que reciban bendición, que reciban un abrazo viral, porque ahora no se pueden abrazar, y que estén muy bien, que Dios les dé fortaleza, sabiduría, paciencia para seguir guiando a sus familias. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de llevar este mensaje hasta donde alcance. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos que nos escuchan, que nos ven nuevamente. Saludamos y los bendecimos desde aquí, desde Los Ángeles, a los que nos están mirando en el Estado de México, nuevamente, en Oaxaca, en Veracruz, en Monterrey y en la Ciudad de México. Bendiciones para todos.